Hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan en este momento. Sí, señor. Ok, es que tuve un retraso porque al inicio cuando me conecté tenía problemas y no estaba produciéndose el sonido. Entonces, mil disculpas, por eso me tuve que volver a conectar nuevamente. Pero bueno, ya estamos acá y pues agradecerles muchísimo que ustedes tengan esta deferencia de escuchar, pero por sobre todo de querer que hayan cambios dentro de sus actividades de enseñanza, porque una de las grandes problemáticas que se vive con la formación de los profesores es justamente esa, que los profesores no, digamos que asisten a muchas capacitaciones y al final cuando van a las clases, pues eh, tienen dificultades. Tienen dificultades para, digamos que, emprender una mejora y allí es donde realmente quisiera uno como notar los cambios, porque cuando las personas se capacitan, en este caso los docentes se capacitan, pues digamos que lo que se espera es la transformación de nuestras clases. Y de ahí que el ejercicio de capacitación pues debe quedar con algo para ustedes. Eso es lo que ojalá logremos definir en el día de hoy. ¿Qué es lo que queda para ustedes? Para recordarles entonces, mientras que hago aquí un restablecimiento de mi equipo, nosotros esta semana hemos estado trabajando durante 3 sesiones a partir de un concepto que es la evaluación para el aprendizaje. Ese concepto nos ha permitido abordar diversos otras categorías. Una de ellas precisamente es la relacionada con el, la disposición de procedimientos para poder evaluar. Creo que en eso hemos convergido todos. Creo que esa fue la conclusión del día de ayer, que era importante desarrollar procedimientos para evaluar. En segunda medida, ayer estuvimos abordando desde el concepto rúbrica todo digamos que una introducción para el concepto feedback a través de diferentes espacios y hablábamos de la necesidad de tener feedback eh, como una alternativa con la cual se dialogue. Entonces hablamos ayer de feedback correctivo, hablamos ayer de feedback sugestivo, hablamos ayer de feedback epistémico, dijimos qué se debía y qué no se debía hacer en feedback. Eh, Quedamos hoy con que algún valiente nos iba a hacer feedback hoy. Quizás ahora tengamos esa oportunidad para poder entre todos, pues quedar con eso claro. ¿Cómo hago yo feedback a los niños, a los jóvenes, a las personas que ustedes están formando? ¿Cómo hacer feedback? Entonces, pues esta es nuestra conversación del día de hoy, feedback dialógico a través de las redes sociales y yo les voy a presentar estrictamente o en explícito un caso que trabajé con dos profesores de la institución donde yo laboro, de educación superior en el nivel tecnológico, en los programas de ciencias socioeconómicas, administrativas y contables, con 2 cursos. Y bueno, pues más adelante vamos a contar un poquito sobre eso. Pero yo lo quiero comenzar hoy retomando conceptos del día de ayer, recordando que la evaluación debe ser dialógica y en este sentido hay un reto importantísimo y lo digo así como reto porque realmente pues bajo el paradigma del control de la certificación como proceso de evaluación, pues aparece ese reto inmediato de cómo hacer que el estudiante tome un protagonismo dentro del proceso de evaluación y que la evaluación le sirva para el aprendizaje. Este es el principio número 4 de la teoría de Charlie Brown que vengo presentando desde el día miércoles en un texto que ella tiene que se llama Innovative Assessment. Entonces propone todos los conceptos relacionados con evaluación para el aprendizaje.
Eh, y ayer comentábamos un poquito sobre esto, que quiero traerlo nuevamente a colación, y es este asunto de los estudiantes como evaluadores. Y decíamos, miren, la oportunidad que da el hecho de que un estudiante participe en la evaluación permite el desarrollo de un pensamiento reflexivo, porque se hace unas preguntas sobre su trabajo, porque toma unas conclusiones, porque mira su trabajo antes de entregarlo. También desarrollo del conocimiento a partir de valorar diferentes soluciones que se dan a un mismo problema. Y esto lo dice Gibbs en el concepto llamado peer feedback o feedback entre iguales o peer assessment, que hay otros investigadores también que hablan de esa manera. Por otra parte, el desarrollo de la autosuficiencia y de la dirección de sus propios aprendizajes. Entonces, ayer concluíamos, miren lo importante que es que un estudiante, desde los estadios más pequeños, los niños, vayan haciendo reflexión sobre lo que hacen, porque eso va a cultivar un camino que investigadores hablan del camino hacia la construcción del juicio valorativo, que el juicio valorativo, ahora al final lo voy a definir un poco más concreto, pero no es otra cosa que hacer una autoevaluación de mi trabajo y hacer una valoración del trabajo de otros y permitirme concluir cómo los aportes de los demás ayudan a mejorar mi apuesta. Y así lo pueden hacer en cualquier nivel, para los niños, para las niñas, para los adolescentes, las adolescentes, los jóvenes, los muchachos en las universidades. El desarrollo de la capacidad de discusión, el desarrollo de la capacidad de negociación, cuando se tiene la posibilidad, que eso es algo que voy a hablar el día de hoy, de dialogar sobre el contenido del feedback. En un último artículo que escribió David Carles y Su para el año 2018, habla de muchos estudiantes no usan el feedback que reciben de sus compañeros porque no creen en ese feedback, porque ese feedback les produce desconfianza y la desconfianza radica en la capacidad que ellos piensan que el otro tiene para dar feedback y el conocimiento que tienen sobre lo que están hablando, sobre lo que están escribiendo. Yo precisamente estoy escribiendo en estos días un artículo basado en unas categorías del mismo Carles que eh, me permiten demostrar con las discusiones que vivieron los estudiantes de la práctica que les voy a mostrar hoy, que si ponemos a discutir a los estudiantes, a dialogar entre ellos, a negociar entre ellos comienzan a tener un aprecio por el feedback que le dan los compañeros. Ellos comienzan a tener un aprecio por la discusión y por la negociación. Y en términos de lo que se nos presenta a través del Banco Interamericano de Desarrollo sobre las competencias blandas para la educación en todos los niveles, esto de la negociación y la discusión hay que promoverlo desde el nivel más bajo. También el desarrollo del pensamiento, del aprendizaje y de la confianza del estudiante en sí mismo, pero Breuil también habla de la confianza en la evaluación, en el compañero, en el profesor. Entonces, esto que les acabo de decir son las ventajas que pudieran tenerse cuando un profesor toma la decisión de hacer que sus estudiantes participen en el procedimiento de evaluación. Es decir, usted no es la única persona que debe evaluar. Y en ese sentido, evaluar incluye la nota, la calificación. También la puede dar el estudiante de su propio trabajo y del trabajo de otros. Y hay muchísimos estudios. El primer día les recomendaba a uno de los profesores que me preguntaba sobre autoevaluación y autorreflexión, y Ernesto Panadero tiene un español con un profesor de apellido Tapias, tiene unos artículos maravillosos sobre la autoevaluación, la autorreflexión, y lo conecta muy bien con las teorías de la autorregulación de Zimmerman. Pero si quieren saber un poco más sobre las prácticas
de peer feedback, de evaluación entre pares. Entonces está Dominique Slugsman, es una profesora alemana, muchos estudios se han desarrollado sobre eso. O también el profesor Striphaus, también alemán, que ha desarrollado muchísimos estudios sobre cómo hacer prácticas de evaluación entre pares. Aquí la invitación es, anímense, hagan esta serie de cambios, porque no se puede pretender seguir evaluando como lo hacíamos en los terrenos presenciales, en las aulas físicas de clase, y ahora a través de estas tecnologías, cuando nuestros estudiantes que pertenecen a la sociedad líquida, como decía Germán ayer, Sigmund Bauman, están acostumbrados a utilizar estos medios para interactuar, para dialogar y para construir. Por eso debemos convertir la evaluación en un ejercicio de participación, donde los estudiantes realmente tengan la facilidad de ellos estar al frente del ejercicio de evaluación también. Quizás ayude muchísimo eso para consolidar una práctica de aprendizaje. Y estas eran las prácticas que yo les mostraba el día de ayer, la heteroevaluación, la autoevaluación, y entonces desde la heteroevaluación está el profesor, está el alumno, está el profesor con el alumno, está el alumno con el otro alumno. Está la autoevaluación también como una práctica concreta de participación de los estudiantes. Y ayer introducíamos el concepto de feedback. Y yo les mencionaba a Sadler desde 1987, lo describe de una manera muy sencilla. Y es que el feedback es la ayuda que se le brinda y puede brindarla el profesor, puede brindarla otro compañero, puede brindarla un agente externo, en el caso de los niños, los papás, o en el caso de los universitarios, las personas que en futuro lo van a emplear. Esa ayuda constructiva, y allí es muy importante porque hay tipos de feedback y uno de ellos es el correctivo. Si nos quedamos en decir que está mal, pues ¿cómo esperamos que supere la dificultad? Por eso sí está bien señalar el error, pero ayer decíamos también que está muy bien que el estudiante pueda saber cómo superar el error. ¿Para qué damos esto? Para que el estudiante cierre la brecha cognitiva. ¿Por qué existe la brecha cognitiva? Porque hay un espacio entre, por eso utilizo la palabra brecha, entre lo que se esperaba que el alumno llegara a cumplir en el logro, objetivo, competencia, en general en el propósito de aprendizaje, y lo que el alumno cumplió. Entonces, lo que comprendió y lo que debía comprender. Es decir, que el feedback lo que hace es brindar una ayuda para que el estudiante pueda alcanzar el estándar deseado. Y decíamos que se podía dar durante, se podía dar Buenas al tardes final. para todos. Las investigaciones pues han estudiado que el feedback ayuda y puede ser en cualquier momento, pero también hay investigaciones que dicen que el feedback pues debe mejorarse porque los comentarios de retroalimentación no se dan a tiempo, porque no son útiles, porque los profesores utilizamos muchos tecnicismos y entonces no son claros, o porque el estudiante decide no atender las recomendaciones que le dan los profesores. Pero esa decisión del estudiante no atender las recomendaciones, yo se la atribuyo un poco a los sistemas de evaluación. Y es que los sistemas de evaluación no dan segundas oportunidades. La evaluación es un momento de cierre, finalista, punitivo, en el cual el estudiante sacó uno, pero hay que seguir sin importar si usted aprendió o no aprendió. Lo importante es que usted presentó, yo califiqué, ambos cumplimos con nuestras tareas, así que avancemos. Y así, pues es que se van dejando las lagunas y entre niveles. Y entre niveles nos culpamos. En el bachillerato culpan los de primaria, en los de primaria culpan los de transición, la universidad culpa a todo el sistema. Entonces, ¿por qué no dar la oportunidad de que el estudiante mejore a partir del error? Todos somos conscientes y creo que como humanos lo podemos decir claramente. Las oportunidades de aprendizaje que da el error son muchas. Entonces, la recomendación que hacíamos ayer, o sea, si hay feedback es para que haya mejora del aprendizaje.
porque si no, pues sigamos dando la nota o la letra. Ayer decíamos, mire, para dar feedback es importante responder a estas preguntas. ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué deben mejorar? ¿Y cómo lo pueden mejorar? Esas tres preguntas son claves a la hora de valorar un feedback. ¿Qué están haciendo bien? Pues es una forma de decir, miren, sus fortalezas son estas. Usted logró esto y es importante hacérselo ver. Es decir, hacerle ver que él o ella están procurando llegar a una meta, pero que es necesario, y ahí venimos con la apuesta de lo correctivo, de las necesidades que yo tengo para subsanar, o de las mejoras que tengo, las debilidades para subsanar, y ese es el feedback correctivo, pero debemos acompañarlo de un feedback sugestivo que invita a superar la dificultad a través de un feedback epistémico que invita a hacer sugerencias de mejora, a hacer preguntas de autointerrogación. Lo decíamos ayer, qué importante es que se le diga una pregunta, que se le deje una pregunta con el que él se autointerrogue. ¿No crees que es mejor cambiar esta parte del informe? O algo así como, quizás si cambies esto, puedes llegar a la meta. Ejemplos de buen desempeño, información útil con respecto a teorías y conceptos. Nosotros, pues que estamos en este mar de información, a veces damos mucha más información de la que necesita el estudiante para resolver lo que se necesita resolver al momento de acreditar un propósito de aprendizaje. Y entonces aquí esto de información útil es justa y necesaria la que él o ella va a usar para poder superar la dificultad. Ayer también decíamos, bueno, de los errores cuando se da feedback y decíamos, lo hiciste muy bien, o por el otro lado, todo te quedó mal. Esa no es forma de dar feedback. ¿Qué quedó bien? ¿Qué no está bien? Y cómo supera lo que no está bien es la forma correcta de dar feedback. Bueno, yo quisiera en este momento abrir los micrófonos o abrir allí el chat para leer, a ver si alguno se arriesga a dar un feedback. Quisiera invitarlos a que hagamos este ejercicio en procura de aprender entre todos cómo se debe dar un feedback. Es muy importante. Muchos decimos que lo hacemos. Usted le pregunta a un profesor, ¿usted hace retroalimentación? Sí. ¿Y cómo lo hace? No, le digo que le quedó bien. ¿Y cómo lo hace? No, con caritas felices o tristes. ¿Y cómo lo hace? No, le pongo un rojo si está mal y un verde o un azul o lo que sea, según lo que hayan convenido, si está bien, y la nota. Profesor, ¿y el feedback para qué? Ah, no, pues eso como que es una justificación de por qué le puse 2. No, los feedback no son justificaciones. Los feedback son ayudas constructivas, no justificaciones de por qué hago 1, 2 o 3. ¿Sí? Cuando hacemos justificaciones, pues únicamente nos quedamos con el feedback correctivo y no es una ayuda. No es una ayuda, pues sencillamente es una justificación de por qué no llegó a la meta, pero hay que procurar ayudarlo. Entonces, yo quisiera aquí, con la ayuda de Germán y con la buena disposición de un profesor o una profesora que se arriesgue a que nos diga, bueno, mire, para la tarea tal, yo propongo este criterio de evaluación y a un estudiante le voy a dar el siguiente feedback. Quisiera que hiciéramos ese ejercicio porque en adelante, a partir de las conclusiones que saquemos del ejercicio, pues podamos resolverlo. Entonces, si quieren, vamos a dejar unos eh, minuticos. En este momento, aquí yo tengo en mi computador que son las 4:24. A ver si les parece que de pronto podamos reiniciar o retomar a las 4:28 para dejar unos minuticos para que quien se quiera arriesgar nos ayude. Miren, la mejor forma de aprender es construir entre todos. Y eso es lo que yo quiero proponerles a ustedes. Armar comunidades de práctica docente para que se comenten sin miedo. Si el médico se enferma, el profesor, ¿por qué no me puede equivocar? Entonces, quisiera invitarlos a eso. Vamos a cerrar un poquito los micrófonos
con el firme propósito de que usted cuadre su idea, aquel valiente o valiente o la que esté decidida a decirnos, mire, yo haría el feedback aquí así, ¿sí? Y ahí vamos avanzando un poco con lo que es la apuesta del día de hoy para llegar al caso Facebook y hablar de feedback dialógico. Entonces, 3 minuticos para cuadrar la idea de quien se quiera atrever y ya retomamos. Que profesor que nos quiera ayudar con el ejercicio de feedback. ¿Cómo daría feedback? Entonces, quien quiera, pues levanta la mano. Germán va a estar allí al pendiente de quien levante la mano para que nos indique quién va a participar. Yo puedo. A ver, ¿quién es usted? Díganos su nombre, por favor. Germán Chapeta, Germán, ¿usted de qué institución es? Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Muy bien, Germán, bienvenido. Entonces, adelante con su ejercicio de feedback, por favor. Bueno, yo tengo un grupo de estudiantes que trabajamos en un curso de lectura y escritura. Para el trabajo final, que es elaborar un escrito argumentativo, entonces una retroalimentación que yo hago la realizo precisando las partes de la estructura del trabajo que van a presentar. Entonces, por ejemplo, le doy una retroalimentación en cuanto, por ejemplo, a la delimitación del problema. De la estructura que yo les trabajo, primero ellos deben escoger un problema sobre el cual van a lanzar una tesis. Entonces, ahí les exijo que haya 3 delimitaciones: conceptual, temporal y geográfica. Entonces, por ejemplo, puedo decirle que la delimitación conceptual está muy amplia, que debe especificarla más. Las otras delimitaciones muchas veces también ocurre lo mismo, que son muy amplias. Por ejemplo, abarcan sobre una temática como por ejemplo el microtráfico, dice en Colombia, y uno debe delimitarla a una localidad, sea mucho más precisa, para que la tesis sea más contundente en específico a lo que van a trabajar. En ese sentido, pues les doy como una sugerencia en cada caso. Luego miramos si la tesis realmente es una afirmación contundente o no. Entonces, igualmente se le hace una observación. Por ejemplo, a veces se aproxima a lo pedido. Otras veces la lanzan es como una pregunta. Entonces, la recomendación o el feedback es que debe ser o una negación o una afirmación, que no la deje como pregunta porque no ha tomado ahí ninguna posición. En relación con los argumentos, a veces se les exige que, pues, que deben identificar diversos tipos de argumentos y añadir alguna cita. Entonces, ahí hay una parte formal que es que han visto tanto la norma ZAPA como la CICONTEC, entonces deben formalizarlas. Entonces, por ejemplo, una retroalimentación es que si bien están las citas, por ejemplo, no están adecuadamente formalizadas, porque los datos que deben contener no los especificaron como manda la norma. Se les recomienda volver a revisarla para que lo presente de nuevo, ¿no? Con todas estas, es decir, hay como 2 entregas. En un primer momento, ellos avanzan, yo les hago esa retroalimentación y luego sí ya viene la parte, la segunda entrega, que ya es como, se supone que hay una mejora. Así en detalle, se le da una recomendación. Entonces yo hago tengo una plantillita con las estructuras y entonces a cada uno le voy escribiendo. Si es lo mismo, entonces dejo igual, ¿no? Esto lo trabajo básicamente, es un curso que yo dirijo, que es a distancia. Gracias, muchísimas gracias por su aporte. Eh, Mis recomendaciones para su ejercicio de feedback son las siguientes. Siempre inicie con los asuntos que logró el estudiante o la estudiante desarrollar de acuerdo con el criterio que usted estableció. Yo veo que usted tiene muy ordenados los criterios
Entonces, pudiera utilizar alguno de los criterios que tiene muy ordenados para que en el caso que el estudiante haya logrado acercarse un poco más que en otros, se lo señale desde inicio. Es muy importante, voy a asumir dos ejemplos de lo que usted, voy a tomar dos partes de lo que usted entregó ahorita. Cuando le habla de la delimitación conceptual y le dice que está muy amplia, está muy bien. Usted ahí le está diciendo el feedback correctivo. Le está diciendo que tiene una debilidad y es que la delimitación conceptual quizás no tiene tanta precisión como se pidió en el criterio. Entonces, usted podría allí entregar una información útil para que el estudiante o la estudiante pueda delimitar mejor su escrito o su propuesta de texto argumentativo. Es importantísimo esto, profesor, porque usted le deja al estudiante la probabilidad de retomar nuevamente a través de una información útil. ¿Qué es una información útil ahí para el caso que usted está proponiendo? Una delimitación conceptual bien hecha, o sea, un ejemplo. Y segundo, podría también entregarle contenido, contenido que puede ser del mismo que usted habla en la clase, o puede ser también un texto o un formato en la web que esté y que le ayude con esta idea. Con el caso de las normas APA podría ser igual, podría ser igual. Entonces, usted encuentra que no hay unificación de criterios para la citación de autores y que la disposición de la norma no se siguió. Pues ahí lo más conveniente es entregar la última versión de la norma para que el estudiante, con cualquiera que sea, APA o EEE, Vancouver, la que sea, el estudiante pueda volver a la norma y recabarla para poder tomar una mejor adaptación de su texto de acuerdo con los estándares. Pero le agradezco infinitamente su participación porque creo que nos ha ilustrado muy bien. ¿Qué le quiero recomendar? Creo que ahora le va a llamar mucho la atención las wiki. Es una de las tecnologías que más se utilizan en la producción de textos. Le recomiendo también visitar el sitio de Fit to Learn, que es el grupo de investigación de la Universidad Oberta de Cataluña. Hay unas investigadoras muy dedicadas al tema del feedback para cuando se construyen textos. Los escritos, algunos están en inglés, otros están en español. Teresa Walsh, por ejemplo, es una de ellas. Ibis Hernández es otra, que han trabajado mucho este tema de la retroalimentación cuando se están escribiendo textos. Pero muchísimas gracias. ¿Algún otro profesor quisiera participar dándonos su caso? ¿Alguien más o continuamos? Bueno, yo creo que vamos a continuar. Vamos a mirar el chat, a ver qué hay por aquí en el chat. Vamos a ver si alguien por aquí. ¿Qué nos dijeron? Existe un cuento muy hermoso que trata el asunto del feedback y se llama El Punto. Bueno, lo voy a tomar aquí y lo voy a copiar para revisarlo. Vamos a copiarlo aquí entre mis notas para revisarlo porque me gusta que me ayuden también ustedes a trabajar estos temas. Gracias, Paul, no sé quién está detrás de ese nombre, pero muchas gracias. Eliana Soraya Chávez Silva, enaltecer los alcances de los menores es una tarea constante. Miren, esto es supremamente importante. Lo que ella nos está diciendo es que es importante que cada logro de los niños se les reconozca, que los niños sepan que el trabajo que están haciendo les ayuda a progresar. Eso es un muy buen aporte. Gracias, Eliana Soraya, por ese aporte. Alberto, pues con mucho gusto y bienvenido, Carlos. Vamos a continuar entonces con lo que tengo preparado para el día de hoy y es hablar del feedback en los entornos digitales. Ayer introducíamos un poquito esto con esta frase, la explosión de los avances tecnológicos y las aplicaciones de la web 2.0
ha tenido implicaciones directas en todo. Yo quisiera aquí apartarme un poco de William et al., que es un texto muy bueno, que se lo recomiendo. Está en un libro que se llama Feedback para la Educación Superior y el Desempeño Profesional. Está editado en español. Realmente es un texto interesante de Narcea Editores y se los recomiendo. Y yo quiero decir que las redes sociales no solo, o la explosión de la web 2.0 que abarca muchos espacios como el de las redes sociales, pues digamos que se han convertido en parte de nuestra vida. Y es necesario que nosotros la hagamos parte de los procesos educativos. Y sobre todo cuando intentamos dar feedback, hagamos de esas herramientas unas aliadas para el contexto educativo. ¿Por qué? Porque la base es la interacción. La base de las redes sociales, cuando Zuckerman habla de Facebook, él comienza con una idea pequeñita de unos amigos que se querían comunicar. Entonces, claro, después con el tiempo fue tomando las connotaciones comerciales que hoy tiene. Entonces, hoy ya no se tiene solo la cuenta de Facebook, sino el fanpage, que es mucho más comercial, y muchas personas han hecho investigaciones sobre el comercio en redes sociales, pero también muchas han hecho investigaciones sobre la educación a través de redes sociales. Yo les mostraba en días pasados una investigación de productos desde 2010 hasta el 2017, en donde el 73% se realizó en feedback, hay un 12% que se realiza en Twitter, hay un 12% que se realiza en Instagram y en general en otras redes sociales. Entonces, se está usando, esto es algo que ya, digamos que nos toca entrar a tratar de hacer una articulación entre nuestros entornos tradicionales y estos entornos. Y yo lo recomiendo muchísimo, obviamente con el cuidado especial para con los niños, porque pues los niños no deben todavía tener cuentas de redes sociales. Hay investigaciones que dicen que después de los 12, 13 o 14 años ya un niño pudiera, pero podemos hacerlo con los papitos a través de las cuentas de los papitos, se puede trabajar también. Entonces, apartado quiere justificar un poco por qué utilizar redes sociales o por qué entornos digitales. Porque mire, comparado con los sistemas de feedback to face o el feedback cara a cara, esto de usar las tecnologías es mucho más rápido, es mucho más continuo, es mucho más práctico. ¿Por qué? En un ejercicio de feedback que yo le doy al estudiante, en un papel, él se lleva el papel. En un ejercicio de feedback que yo le doy al estudiante y que queda a través de una wiki, nos queda para seguir retroalimentando en ese espacio. En ese sentido es continuo, es cíclico, es práctico. ¿Por qué? Porque lo domina el estudiante, porque le es cercano a él, porque nos permite la sistematización, porque es gratuito. Los entornos digitales aportan disponibilidad, simplicidad, flexibilidad, creación, apertura. Es decir, fueron creados para eso, fueron creados para la interacción social. Hay muchos estudios desde la sociología con las redes sociales y que son distintos a esto del uso de la herramienta para la interacción social, pero tienen características comunes. Y esas son las que debemos aprovechar en educación, porque finalmente los Kaplun tienen razón cuando hablan de la educación es un acto comunicativo. Y esa frase acuñada por ellos de la educomunicación es genial. Realmente uno se convierte en un estratega, cuando digo uno, el maestro, ¿no? Se convierte en un estratega de la comunicación, en cuanto encanta como comunique, ¿cierto? Porque facilita la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación. Cuando tú comienzas a utilizar redes sociales para ayudarte con las prácticas de evaluación, es mucho más fácil integrar prácticas como la autoevaluación. Una autoevaluación, por ejemplo, la puede enviar con tranquilidad un estudiante y tú le dices, envíala por inbox y el estudiante te coge de una y él te la envía por inbox. O
Para los que se atreven a crear grupos en WhatsApp, pues también. El peer feedback también lo hacen, digamos que hay que entrenarlos, ¿no? De eso les voy a hablar un poquito ahorita. Hay que entrenar para hacer el peer feedback en redes sociales porque los jóvenes y los niños le tienen miedo al bullying en los espacios digitales. Como en los espacios digitales la gente escribe tantas cosas que piensan, pero así, de una, sin importar la reacción del otro, sin importar lo que vaya a sentir el otro, sino que lo escribe simplemente porque lo piensa y porque es su manera más fácil en el anonimato de poner en ridículo a otro. Entonces, cuando usted le pide a los muchachos y a las niñas que hagan feedback por redes sociales, les cuesta un poco de trabajo, por eso es importante la creación de grupos cerrados donde solo ese grupo vea lo que el otro se escribe. Y algunos inclusive hablan del anonimato, entonces crear cuentas en anónimo para poder desarrollar estas prácticas. Pero definitivamente la inmediatez en el uso de las redes sociales ofrece una oportunidad para dar feedback de manera oportuna. Y eso lo dice Rourke en un escrito de 1999 que se llama Assessment Social Presence o evaluando la presencia social. Ellos tienen una teoría, Garrison, Rourke, tiene una teoría que se llama Community Inquiry. Dentro de la Community Inquiry, que les voy a hablar un poquito más adelante, está la presencia social, la presencia docente y la presencia cognitiva, de armar un grupo de estudiantes para que se gestione la educación como un entorno investigativo. Y ellos allí, o Rourke específicamente, generó todo un esquema de análisis de contenido de transcripciones escritas en espacios electrónicos por estudiantes. Y este espacio de la inmediatez y de la intimidad es bien importante la manera como lo valora. Lo valora a través de una categoría que se llama respuestas interactivas. Miren, yo les voy a decir algo que es muy concreto. Usted tiene el celular en la mano. Inclusive algunos pueden en este momento estar escuchándome a mí y revisando el WhatsApp. Pita o hace clic, el clicker que llaman, este aparatico y usted enseguida lo mira, inmediatez. Cuando hay una respuesta de ese tipo, se gana confianza en el ejercicio de feedback, porque definía la confianza como la define la inglesa Teresa Tausman, y es que la preocupación porque el otro supere la vulnerabilidad. Cuando hay una persona que contesta así rápido, hay una preocupación. Ay, cuando uno recibe un WhatsApp y no lo quiere leer, dice, uy, no, dejémoslo ahí y no lo leo, para que el otro no se dé cuenta que quedó en azulito. Pero cuando hay interés, la persona inmediatamente contesta y eso genera un grado de confianza en la evaluación, de confianza en que usted no se muestra únicamente de su lado chuki, docente, sino que se muestra también como una persona que quiere ayudar para superar la dificultad. También las redes sociales o los escenarios digitales facilitan el diálogo post-feedback y ayudan a precisar y a negociar significados. Esto es muy importante. Dialogar sobre los resultados del feedback, sobre el contenido del feedback, permite establecer negociaciones, permite que la otra persona reflexione, tome lo que hizo y lo trate de defender. Y a veces uno dice, uy, no, pero qué artera ese estudiante alegándome porque yo le puse 3. Pero si ese alegato viene acompañado con un argumento, aproveche esa oportunidad. Porque entonces, ¿dónde está lo del pensamiento crítico, lo de la actitud reflexiva? Todo eso que se dice en esas misiones que decimos nosotros. Nuestra institución forma de manera integral y procura el sentido ético, el pensamiento crítico, la actitud emprendedora, con estudiantes que no pueden hablar porque un profesor se pone bravo porque les pregunta sobre la nota. Entonces, esto facilita esa comunicación. Ahora, cuando uno tiene que escribir, que es en el caso general de las redes sociales, uno lo piensa. Uno piensa lo que está escribiendo. Bueno, algunos, ¿no? Otros ni lo piensan. Y digamos que hay esa capacidad de mirarse a él mismo desde afuera, desde lo que produjo, para poder escribir y defender con su argumento. Negociar, precisar significados, eso ayuda muchísimo.
Vamos a comenzar a hablar de prácticas de feedback a través de lo que ustedes me dijeron que querían conocer y que pues yo estos días los he oído muy interesados sobre el tema. Y voy a hablarles sobre los e-portafolios. Eh, Me parece que es una práctica muy interesante y yo lo resumo en lo siguiente. El sujeto en condición de aprendizaje, cuando mira un portafolio, mira el estado en que inició y mira el estado en que terminó, pero también mira el proceso que construyó para llegar a la meta. Esa es para mí la gran ventaja de tener los portafolios. Ahora, tú los puedes hacer también por escenarios digitales. Y hay muchos, por ejemplo, aquí les dejo, después Germán va a publicar estas diapositivas, aquí hay un videíto sobre cómo hacer un portafolio con las herramientas de Google. Este artículo se los recomiendo, trae como 18 herramientas de cómo desarrollar portafolios a través de diferentes formas. Hay muchísimas que ustedes se llegan a imaginar. ¿Qué es importante de los portafolios y de dar feedback de los e-portafolios? Que brinda a los estudiantes la oportunidad para la autorreflexión, para el autodescubrimiento, para el pensamiento crítico, la aplicación del nuevo conocimiento. Eso para el estudiante. Y para el profesor, ¿qué? Ojo, porque también el feedback nos sirve a los profesores. Podemos modificar o corregir, reencauzar las apuestas didácticas cuando implementamos feedback para valorar las evidencias de aprendizaje. Eso es muy importante. Yo lo decía al inicio de la conferencia de ayer. El feedback también debe servir para modificar la práctica docente. Entonces ahí les dejo esto de los e-portafolios, los invito a revisar esas herramientas que hay allí, indaguen, vayan y miren. Este artículo es muy interesante y este videíto los deja muy encarretados, perdónenme la expresión, sobre cómo diseñar portafolios con las herramientas de Google que muchos utilizamos. El feedback a través de videoconferencias, yo lo decía, hace poco lo decía yo, miren, es importante esto de citar para feedback, de realmente dedicarse el tiempo para feedback. Cuando usted lo habla por una videoconferencia, se dedica el tiempo para el feedback. Por favor, hágalo con exclusividad, no mezcle cosas, porque este es un tiempo muy privilegiado para el estudiante, el tiempo en que el estudiante va a recibir la devolución de lo que él entregó. Para uno es una actividad, ahí en cuánto tiempo llevamos calificando, pero para él es un momento muy especial. Acompáñelo en ese momento especial y usted vívalo también de manera especial con él. Entonces, el feedback que se da en tiempo real debe considerar estos aspectos y yo se los recomiendo. Los criterios de evaluación que se entregaron previamente, no salirse de ahí. Usted les dijo que le iba a evaluar esto, decía ahora el profesor Chapeta, decía, mire, le voy a evaluar la limitación conceptual, le voy a evaluar esto, le voy a evaluar la capacidad argumentativa, le voy a evaluar el uso de las normas para declarar las fuentes que utilizó, le voy a evaluar la ortografía, eso se lo debe decir. Y ese debe ser el punto de conversación. Porque si no tenemos eso, podemos comenzar a perdernos en el mundo de cosas que se puede tener una videoconferencia. Señalar las fortalezas, precisar las debilidades, hacerle preguntas a los estudiantes y entregar ayudas para superar las debilidades. Aquí les dejo una dirección muy bonita que encontré de cómo prepararse y desarrollar un feedback por videoconferencia. Las wikis, y esto le va a encantar seguro al profesor que nos acompañó ahorita con el ejemplo de feedback. Mire, si hay un ejemplo concreto de feedback en wiki, es la Wikipedia. La Wikipedia, ¿por qué? Porque la Wikipedia le permite a uno incluso ir mejorando la definición. Algunos la demeritan, ¿no? Y no, el wikivago les dice, ¿no? No. Realmente si se toma con seriedad, pues es un ejercicio muy interesante en el que hace construcción colectiva del conocimiento. Entonces, las wikis generalmente se usan para textos escritos a varias manos,
Pero también puede ser que la wiki sirva para que los estudiantes creen, compartan, revisen, corrigen y actualicen por el apoyo de cualquiera y en cualquier momento. Cuando me digo cualquiera, otro estudiante, otro profesor, el papá, la mamá, en cualquier momento puede entrar a ayudar también a corregir. El feedback entre pares a través de wikis nos da la oportunidad de un aprendizaje cooperativo. Los estudiantes aprenden de los aciertos y desaciertos de otros. Esto es algo fundamental. Los wikis nos facilitan buenas formas de dar feedback sobre textos escritos y aquí sí que encuentran cualquier cantidad de experiencias, desde profesores que enseñan inglés hasta el profesor como ahorita lo expresó de textos escritos. Y ahora vamos a hablar de Facebook, que es nuestro caso para presentar en el día de hoy. Definitivamente es la red más usada en educación porque simula las plataformas para la administración del aprendizaje en línea. Brinda oportunidad de conectividad social y eso lo vemos fácilmente. ¿Por qué? Porque uno en Facebook tiene amigos. Y así hay que vivir los encuentros de las clases, como una comunidad de aprendizaje. Oportunidades que generan vínculos académicos entre estudiantes y docentes. Aquí les dejo la dirección de lo que es una comunidad de aprendizaje. Y me voy a detener 30 segundos para hablar sobre esto. Si hay una forma en que logremos hacer que el país, nuestro país, el que amamos tanto, prospere, es a través de la investigación. Pero esa investigación no se la podemos dejar a unos con bata blanca. La investigación se debe hacer desde las aulas de clase. Y hago una invitación especial a todos los maestros en el día de hoy que me están escuchando, a los 88 que están aquí reunidos conmigo, a que examinen esta teoría de la comunidad de investigación y hagan de sus clases un encuentro de participación. Las prácticas de inglés, por ejemplo, de feedback de inglés o feedback para corregir la manera como se escribe, cómo se pronuncia, cómo los estudiantes aprenden en otra lengua extranjera, pues hay muchas en Facebook, muchas. Así que los invito a los profesores de inglés para comenzar a usar Facebook en el trabajo de feedback para las redes sociales. Y aquí les voy a presentar el caso. Entonces, nosotros trabajamos en el curso presencial de Administración del Talento Humano y Distribución y Merchandising, desarrollados en el segundo semestre de 2018, y se implementó una estructura básica de procedimiento de evaluación en el cual teníamos estos 4 categorías o esos 4 conceptos. Los estudiantes de esos cursos eran evaluadores también. Y aquí rompimos con un esquema tremendo. En mi institución, la evaluación se hace solo por heteroevaluación. No hay autoevaluación, solo por heteroevaluación. Entonces, aquí volvimos a los estudiantes también evaluadores y hicieron self-assessment, hicieron autoevaluación. Los estudiantes y los docentes daban feedback, no solo los docentes. Solo ellos no, los estudiantes y los profesores fueron capacitados para que dieran feedback. Los estudiantes, otro principio que utilizamos, debían utilizar el feedback que recibían. Y los estudiantes debían dialogar sobre el contenido del feedback con la fuente que le dio el feedback, ya fuera la fuente estudiante, un igual a él o la fuente profesor. Este es el procedimiento de evaluación que utilizamos. Entonces el estudiante publicaba en el muro del grupo de Facebook. Entonces utilizamos Facebook. Y el Facebook lo utilizamos con grupos cerrados. Facebook permite generar pequeños grupos y solo lo que se publique ahí lo ven los 4, los 5 matriculados o inscritos en el grupo. ¿Qué hacían los estudiantes? Los estudiantes publicaban la primera versión del trabajo después de realizar la autoevaluación.
Utilizamos la autoevaluación a través de una herramienta que diseñamos en Java para que hicieran la autoevaluación y la evaluación entre iguales. Nosotros les dimos a todos los estudiantes una rúbrica. Los estudiantes tenían que hacer su ejercicio de autoevaluación con la rúbrica. No podían decir, tuve un excelente trabajo. No, si decías que tenías un excelente trabajo, tenías que decir por qué. Igual con la nota que le poníamos a los compañeros. Teresa McCollough en 2012 investiga y dice, los estudiantes desconfían entre ellos o los que se hacen feedback porque temen la ligereza de los otros, temen las retaliaciones de los otros, temen las irresponsabilidades de nosotros. Entonces nosotros les enseñamos a cómo escribir feedback de manera responsable, respetuosa, utilizando términos concretos, correctos. Hicimos varios ejercicios en las aulas de clase para enseñarles a esto. Estos fueron estudiantes presenciales que utilizaron tecnologías para evaluar. Presenciales, todos tenían clase en horarios presenciales. Luego del feedback entre iguales hubo una interacción, un conversatorio. Yo ahora que estoy dedicado a mirar esos conversatorios, ellos se preguntaban, bueno, ¿tú por qué me escribiste esto? Yo no encuentro que yo haya tenido dificultad con esto. Entonces el otro le decía, yo te escribí esto porque vi tal y tal asunto que no está bien, en tal página lo puedes encontrar. Claro, eso hacía caer en cuenta al otro de la necesidad de la corrección. Esto lo hacíamos con estudiantes. Si se dan cuenta, hasta ahora allí no hay intervención docente. Luego de hacer esta autoevaluación y de hacer este feedback entre iguales, hubo un plan de mejora. Después de esta interacción de aclarado, había un plan de mejora y se lo tenían que presentar al profesor. El plan de mejora que buscaba, ¿qué buscábamos nosotros con el plan de mejora? Que usaran el feedback. O sea, nosotros partimos de todas las investigaciones en las que la mayoría de los investigadores decían los estudiantes no usan el feedback. ¿Y por qué no usan el feedback? Porque no está establecido en el procedimiento que deban hacer mejoras con el feedback. Entonces nosotros lo primero que dijimos fue, si el estudiante va a hacer una mejora, primero que la escriba. Que escriba, debo mejorar la aplicación de la norma APA. Inmediatamente iba y hacía el cambio en el trabajo. O sea, el trabajo que se le entregaba al profesor tenía dos versiones. La primera que se subía al muro del grupo cerrado en Facebook y la segunda que era la que ya se tenía después de hacer el plan de mejora. Luego venía el feedback del docente. El feedback del docente tomaba los criterios idénticos que había tomado él para autoevaluarse, que había tomado él para desarrollar el ejercicio entre iguales y hacía lo mismo. Entonces el profesor le daba el feedback. Había la oportunidad de preguntarle al profesor, cosa curiosa, dentro de la investigación, muy pocos le preguntaron al profesor por qué me puso esa nota. Pero sí había la necesidad de que el estudiante mejorara el producto. En la siguiente tarea, uno de los puntos a calificar era si había mejorado a partir de los comentarios que se hizo en la anterior tarea. Era muy importante esto porque así nos podíamos tener una secuencia de todo el ciclo del uso del feedback. Aquí era muy importante mantener esta comunicación permanente con los estudiantes y se utilizó el Facebook para eso. En algunos casos, perdonen, los estudiantes no hacían cambios, tomaban el feedback, no hacían plan de mejora, era una decisión voluntaria, pero asumía que él iba a tener una baja calificación por eso. Y lo otro que hicimos, que es muy importante, es que todas las tareas llevaban un grado de exigencia mucho mayor a la anterior. La tarea B exigía más que la tarea A y la tarea C exigía más que la tarea B. Segundo asunto del diseño. La tarea A le daba la entrada o la solución de la tarea A
le daba la entrada a la solución al ingreso para la tarea B. Necesitaba los datos de la A para ingresar a la B. Si no corregía los datos de la A, comenzaba mal la tarea B. Entonces, eso fue un diseño que hicimos cumpliendo la teoría de David Bowie en su texto Rethinking of the Feedback, que nos propone que los profesores cuidemos mucho del diseño de las tareas. Estas son las participaciones, 2 cursos, 4 grupos, participantes 200, número de publicaciones 1066 publicaciones en los grupos cerrados en Facebook, de las cuales 350 fueron sobre el contenido del feedback. Y aquí les dejo algunas claves para que puedan utilizar Facebook para hacer feedback. Primero, planeen muy bien lo que van a hacer. Partan concretamente de los propósitos. Identifiquen los espacios en feedback y digan para qué sirve ese feedback. Segundo, creen una cuenta de Facebook para la clase y esa cuenta de Facebook se la dan a los estudiantes para que los estudiantes se vuelvan amigos de ustedes. Ustedes tienen una cuenta de la clase donde usted la administra y todos los estudiantes de su clase son amigos. Conforme los grupos, no trabaje en aislado, es complicado de manejar, muy complicado. Mientras que usted tiene 7, 8, 10 grupos, los tiene agrupados y es mucho más fácil de controlar. Esa pues es la experiencia que yo les comunico a ustedes. Luego en la ejecución, conformen grupos cerrados en Facebook, desarrollen espacios de alfabetización digital. ¿Y por qué les digo esto? Muchos estudiantes utilizan el Facebook, los niños quizás no, pero muchos lo utilizan. Pero lo utilizan con un fin distinto al educativo. Entonces, cuando usted le dice a un estudiante que lo ha utilizado con fin recreativo, con fin interactivo, ahora lo vamos a utilizar con fin educativo, aparece una barrera misteriosa, yo no sé todavía cuál es, pero es que comienzan no, pero es que yo no sé, no, pero es que yo no sé cómo, pero ¿dónde lo publicó? Entonces hay que hacer alfabetización digital y Andrés, mire, se va a publicar aquí, se va a publicar en el muro de Facebook, tal y tal cosa, ¿sí? Y en este sentido, alfabetización pedagógica en feedback. Enseñen a escribir feedback. Nichols, 2010, David Nichols, tiene un texto muy bonito que dice cómo debemos entregar feedback. Hay muchos, yo recomiendo ese. Publicar los instrumentos de evaluación. Publiquen las rúbricas, las listas de cotejo, de chequeo, lo que ustedes vayan a hacer, publíquenlo en los muros de los grupos de Facebook. Díganle a los estudiantes que publiquen los trabajos en los grupos de Facebook. Usted le dice a un estudiante, publique en un muro y eso lo hace ya, porque él publica todo el tiempo. Se la pasan publicando cuando comen, cuando están con el novio, con la novia, se ponen tristes y publican los estados, publican canciones, publican mensajes. O sea, ellos de publicación en Facebook son unos duros. Trate de desarrollar feedback individual o colectivo. Hay muchas formas de desarrollar feedback. Usted puede decirle a esos 4 que entre los 4 evalúen uno, o puede decirle a cada uno, tome el trabajo del otro y haga el feedback de manera individual. Entonces aquí puede ser individual o colectivo. La autoevaluación, que el estudiante se la envíe por mensaje en inbox. Importantísimo, es del estudiante. Cuidado pues con ir a decir, no, pero es que usted no tal cosa, entonces ¿usted por qué puso esa nota? No, eso es del estudiante. Pero sí hay que enseñarlo a cómo hacerlo. Y al final entreguen el trabajo mejorado a través del inbox. Recomendación para todos. No entreguen nota hasta que no hayan aplicado el feedback. Quiero terminar esto diciéndoles sobre la evaluación auténtica, que es otro principio de
de Charlie Brown. ¿Qué significa que sea auténtica? En estos días me preguntaban, ¿y cómo hacemos para evaluar a los niños desde las casas? Pues la evaluación auténtica es la que toma elementos de las casas, la que los lleva a resolver problemas que se presentan en un hogar, la que los lleva a utilizar lo que hay en la casa. Y les ponía ayer el ejemplo de Auschwitz. ¿Cuántos niños judíos perseguidos por los nazis no siguieron educándose? ¿Y cuántos genios judíos no tenemos hoy en día? Requiere de un juicio de mucho cuidado el ejercicio de una tarea. Que la tarea al niño, al joven, lo invite a la innovación. Pídale a los estudiantes que a partir de esa tarea construyan conocimiento. Por favor, no se les olvide que se tienen que evaluar competencias blandas y competencias duras. O sea, si usted dice que entre las competencias blandas de su curso está el trabajo en equipo, evalúe el trabajo en equipo, construya un indicador para el trabajo en equipo y califique el trabajo en equipo, el desenvolvimiento del trabajo en equipo. Proporcione oportunidades para ensayar, practicar, consultar fuentes y lograr retroalimentación para obtener la refinación de los productos. Mire, yo quiero terminar este conversatorio con estas frases, y esto sobre todo para los que están en la educación superior. Hoy nos demandan profesionales que sean capaces de planificar y mantener un seguimiento de su propio proceso y del proceso de otros. Estudiantes y graduados tienen la necesidad de discernir, adquirir, adaptar y mejorar continuamente sus habilidades, entendimientos y atributos personales que los hacen más propensos a encontrar y crear un trabajo significativo, remunerado o no remunerado. Quisiera despedirme diciéndoles que todo esto que les hablé en estos 3 días permite que ustedes tengan una evaluación sostenible, un juicio informado, equitativo, de calidad, subobjetivo. Las prácticas de feedback no las hagan ustedes únicamente de manera monológica, háganlas unidireccionales y bidireccionales. Los estudiantes, llévenlos al escenario de pedir feedback, generen ustedes esa oportunidad y dialoguen sobre el feedback, dialoguen sobre los contenidos del feedback. Quiero despedirme también con estas preguntas. ¿Corregimos o ayudamos a mejorar? Los invito a planificar el feedback, los invito a planificar la evaluación, los invito a entregar instrumentos de evaluación, a hacer de la evaluación un momento tranquilo y por sobre todo transparente. Expliquen a los estudiantes qué esperamos que hagan con el feedback. Den feedback personalizado. Los feedback colectivos son importantes, pero a veces también retraen un poco al participante. Impliquen a los participantes en prácticas de autoevaluación y de feedback entre iguales. Atrévanse a que los estudiantes participen en la evaluación. Denle la oportunidad a los estudiantes de que usen el feedback y evalúen la mejora, no la primera entrega, la mejora. Utilicen tecnología para dar y recibir feedback. Aquí voy a dejar todas estas referencias que las he utilizado durante todo el tiempo que he hablado para que las consulten aquellos curiosos. Y también mis datos en la red social LinkedIn, mi email y mi número de teléfono móvil. Mi alegría, ¿cuál sería? Que ustedes me cuenten a mí que hicieron esto y que me digan, me equivoqué, no me equivoqué, mire lo que usted me metió, qué hueso, terrible, prefiero seguir como estaba antes. Invítenme a valorar eso, porque para mí, como para ustedes, la gloria del maestro es la vida honesta del discípulo. Yo quisiera verlos practicando innovaciones en la evaluación y practíquenla en este momento coyuntural de la historia en que no podemos continuar con las prácticas de educación presencial a través de estas tecnologías. Bueno, creo que yo voy pasado como un poco de minutos con respecto a las preguntas, Germán, ¿cierto? Pues entonces abramos la oportunidad para las preguntas.
Doctor Richard, muchas gracias por sus explicaciones, por el contenido de su información, por todo este trabajo que ha hecho, que ha preparado para entregar a los profesores, compañeros. Abrimos en este momento los micrófonos. Recuerden que tenemos una metodología. La primera tiene que ver con la participación directa, levantar la mano allí en el botón de participantes y enseguida habilitamos el micrófono. La segunda, formulando la pregunta a través de el chat. Carlos Blandón en este momento ha escrito la pregunta. El trabajo en redes sociales es válido siempre y cuando se tenga autorización de los acudientes o padres de familia para evitar demandas o dificultades legales. ¿Qué hacer para evitar estas situaciones? Consentimientos informados desde el inicio de su clase. Es decir, con un pequeño formato, usted informa a los papás, les dice, esta es la situación, aceptan, no aceptan, porque en el caso de los niños se utilizan las redes sociales de los papás. Y esta es una oportunidad valiosísima, porque los papás entran a ser parte de los que evalúan el proceso también y evitan tantos problemas que tienen con la evaluación. Porque es que el problema de la evaluación, ustedes lo viven es cuando el papá llega molesto porque usted les puso, e incluso llegan peleando. Yo he conocido casos que me han contado de que la mamá llega amenazando a la profesora porque no le puso la nota máxima. Entonces, si los involucramos en estos procesos y ellos observan el nivel de desempeño, comenzamos a bajar esa carga que vivimos después de la evaluación. Gracias, Carlos. Muy interesante su pregunta y mis respuestas son consentimientos informados firmados por los acudientes de los niños. Gracias, doctor Richard. Liz Bull nos ha levantado la mano. Por favor, habilite su micrófono. Buenas tardes y de antemano pido disculpas por el nickname. Estoy en un computador prestado. Mi nombre es Juliana Castro. Asistí ayer al conversatorio y hoy otra vez. Escucharlo hablar sobre evaluación y el proceso de feedback es muy gratificante porque nos abre las puertas a fortalecer ese proceso de enseñanza en los estudiantes y de aprendizaje. Mi pregunta va respecto a el feedback epistémico. Quisiera que, por favor, me diera un ejemplo concreto de cómo se puede realizar este feedback. Gracias, Juliana, por su pregunta y muchas gracias por su comentario. Espero que esto que he podido dar durante los 3 días sirva para mejorar sus prácticas de evaluación. Voy a tomar el caso que presentó el profesor que nos presentó el ejemplo de feedback. Cuando él dice, la limitación conceptual de su texto argumentativo está muy amplia. Ese es un feedback que tiene indicios de feedback correctivo. O sea, hasta ahí él le ha dicho que no está bien, porque seguramente él le enseñó en la clase que debía limitar el concepto para poder llegar a poder escribir un texto argumentativo y no divagar. Y me imagino que lo haría a través de clases, explicaciones. ¿Cómo se hace el epistémico? Para ese caso, hay que citarle al alumno cómo se hace la limitación de un concepto para escribir texto argumentativo. Si hay metodologías a través de las preguntas o de los 7 porqués o de lo que sea, eso sería lo que se le daría al estudiante junto con el comentario de está muy amplio su concepto. Exacto, ahí se le dijo el correctivo, pero se le da información útil para que supere la dificultad. Entonces vendría otro comentario diciendo, la limitación conceptual está muy amplia, usted puede mejorar siguiendo esta metodología que nos recomienda el autor tal, 2 puntos, y puede colocar el texto o puede colocar un link, lo que sea que produzca la información. Otra manera podría ser con el ejemplo, diciéndole, mire, este buen desempeño de cómo alguien lo hizo, limitando el concepto. Esas 2 formas podrían ser, Juliana. No sé si mi respuesta sea suficiente o usted quiera que yo le aclare algo más de lo que dije.
No, muchísimas gracias. Ya me queda un poco más clara el concepto de feedback epistémico. Con mucho gusto. Gracias, Juliana. Ricardo Báez en el chat dice, ¿cómo manejar o abordar el feedback en redes desde la simplicidad y condensación del lenguaje a partir del uso de emoticones? ¿Feedback es diferente de corrección? No, el feedback incluye el correctivo. ¿Cómo se llama la persona que me pregunta, Germán? Ricardo. Ricardo. El feedback correctivo hace parte del feedback. O sea, acuérdate que es feedback correctivo, sugestivo y epistémico. Esto es según el trabajo de Teresa Walsh y sus amigas. Mire, ¿qué diría yo con el tema de los emoticones cuando usted hace feedback con los estudiantes? Generalmente está asociado a estados emocionales, en donde usted puede percibir el agrado o el desagrado con lo que usted ha escrito. Cuando ellos escriben, muchas veces lo acompañan. Por ejemplo, le voy a poner el caso de lo que nos pasó a nosotros en la investigación. Compañera, lo que pasa es que usted no completó las tablas, le faltó la columna tal, y ponían la carita de picar el ojito. O sea, eso es como suavizar el comentario. Entonces, los emotíconos son complementos del texto escrito. No podemos dejar que la manito así se convierta únicamente en la forma como expresan su feedback, porque esto es tan igual como decir le quedó bien y esto es como tan igual como decir que le quedó mal, pero qué le quedó bien, qué le quedó mal, cómo lo puede mejorar. Recuerden que el feedback no se soluciona únicamente diciendo lo que está mal. Está diciendo lo que le quedó bien, lo que le quedó mal y cómo puede mejorar lo que le quedó mal. Entonces, como complemento, y es muy, muy interesante eso, porque allí, yo no investigo sobre eso, pero hay otras corrientes de investigación que lo motivacional, se puede recoger lo motivacional allí. De hecho, digamos que el análisis de esa data tiene todavía mucho por recorrer, Ricardo. Por ejemplo, por Atlas T no puedes analizar emoticones porque el Atlas T no tiene todavía herramientas para analizar emoticones. Tendrías que hacerlo a través de la interpretación, es decir, de la hermenéutica y desarrollar análisis de contenido. ¿Sí? Eso es lo que te recomiendo. Pero es absolutamente importante que podamos utilizar esas herramientas. Gracias, doctor Richard. Luis Antonio Arenas ha levantado la mano. Luis Antonio, por favor, habilita su micrófono. Tiene la palabra. Sí, y buenas tardes. Muy amable. Hola, Luis Antonio. Sí, gracias. Vivo en Ocaña, Norte Santander, y trabajo en González, municipio del Cesar. Donde se comen las mejores arepas del norte de Santander. Sí, sí, señor, así es. Mi pregunta va dirigido es con los procesos matemáticos. En las matemáticas, y más en esta época donde estamos trabajando en casa y con unas limitaciones grandes, con la poca conectividad, prácticamente el recurso que tenemos a la mano son guías y el WhatsApp. Entonces yo quisiera escuchar su intervención apuntando a cuando a un joven de nivel básico comete errores que son demasiado, digamos, evidentes y que son como de extremo a extremo con lo cierto. Entonces, para no decirle que eso está mal, que eso es incorrecto, ¿de qué manera podemos utilizar lo que usted ha traído con el feedback para que la corrección que se le haga vaya en un proceso de aprendizaje y que realmente no se desmotive como ya muchos lo están? Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Mire, lo primero que quiero advertir para usted y todos los profesores de matemáticas es que la mejor forma del aprendizaje de la matemática es en contextos significativos. Es decir, que el error signifique la no solución de un problema del mundo real. Para los casos en que la valoración se hace sobre ejercicios de entrenamiento, que llamo yo la repetición de esos ejercicios para la lógica de la matemática, yo aconsejo
si el caso ya está muy grave, que usted pueda tener una videoconferencia con el niño, con la niña, con su papá, su mamá, y usted pueda desarrollar una sesión de feedback tratando de que el niño detecte dónde está la dificultad. Utilice los tableros electrónicos. Google, a través de Classroom, tiene tableros y usted los puede utilizar gratuitamente y usted puede rayar y escribir sobre ahí. Ahí ya está dando feedback. O pudiera dárselo por escrito, que es un poquito más dispendioso, creo yo, pero lo puede hacer de las dos formas. ¿Qué es importante para usted? Que aunque no me lo preguntó, yo se lo quiero compartir. No enseñen la matemática como el adiestramiento para la resolución de ejercicios, porque entonces van a cometer el mismo error que cometieron con nosotros. 50 ejercicios, 100 ejercicios de cálculo, y uno se volvía loco estudiando la noche anterior, 3 de la mañana, y eso lo hicimos todos en la universidad. La lógica debe seguir el comportamiento de la problemática y es la solución de un asunto concreto que le sea útil al estudiante. No sé si mi respuesta ha sido suficiente o usted quiera que yo le profundice alguno de los aspectos que le mencioné. Sí, sí, está bien, está correcto. Ahí las limitaciones, como le decía, es el problema de la conectividad, que utilizar pues, lo que usted recomienda, lo de Classroom, pues es bastante complicado. Pues se ha utilizado, son mecánicas como, por ejemplo, escribiendo y haciendo grabación y enviando a un WhatsApp. Que esa Me escritura parece puede... que es muy buena, profesor, me parece que es excelente. O sea, le digo por qué. Porque el sujeto en condición de aprendizaje puede repetir 1, 2 y 3 veces ese video. Sígalos haciendo y a todos los invito, grábense con el celular, que alguien los grabe escribiendo, que alguien los grabe explicando y envíenle eso a los niños. Es muy importante, máxime cuando tenemos dificultades de conexión. Sí, señor, muy, muy amable. Buena tarde. Buena tarde para usted. Muchas gracias, doctor Richard. Carlos Blandón tiene una pregunta en el chat. Dice, buenas tardes, doctor Richard. La pregunta que me surge es, ¿el feedback se debe realizar siempre en las actividades? En las actividades que sean de evaluación y que conduzcan al logro de los propósitos de formación, Carlos. Porque hay subactividades. Leer para que elaboremos el mapa conceptual. Yo no voy a evaluar la lectura, yo voy a evaluar el mapa conceptual. Entonces, sobre las actividades que tengan que ustedes desarrollar para que certifiquen el logro de la competencia. Siempre comencé ayer con esa frase. ¿Se acuerdan? Menos es más. Menos actividades, más feedback. Gracias, doctor. Buenas, Contar... doctor Richard. Buenas tardes. Buenas, mi nombre es Carlos Iván Uribe. Yo soy docente en el Bajo Simacota, pero vivo en Barranca Bermeja. Hola, Carlos y pues Iván. soy docente en el área de inglés. Mi colegio queda ubicado a lo largo de la Panamericana y pues hay gente que cuenta con señal, como hay otros que viven en veredas a lo alto que realmente no llega la señal. Pues a ver, yo trato de organizar mis guías de trabajo a través del material que está en Colombia Aprende y trato de hacerlas así muy vistosas y muy atractivas, pero he notado que el estudiante a veces traduce todo, ¿sí? O sea, cree que la clase de inglés es traducir todo y si ahí de pronto en un punto dice hacer un matching, de unir imágenes con palabras, o sea, ellos me traducen todo, hay que unir al match, pero realmente no unen nada al final. Entonces, hay estudiantes que lo hacen bien y entienden y uno ve que hay mucha colaboración del parte del papá, pero hay otros que realmente pues no tienen ese acompañamiento del papá, el nivel de estudio de ellos tampoco es que sea así y realmente a veces no hacen nada, se quedan cortos a veces. Entonces, mi pregunta es cómo hacer ese feedback en un sitio de pronto donde el nivel de escolaridad es bajo, si de pronto hacerlo en inglés, en los grados superiores o en los grados inferiores, de pronto tener un poco de consideración
A mí me ha tocado también así por WhatsApp, me ha tocado por mensajes. Y pues esa es mi pregunta y muchas gracias por Mire, todos sus yo le voy a comenzar a responder de atrás hacia adelante. Cero consideración. La clase de inglés se habla en inglés desde que se inicia hasta que se acaba. Porque es clase de inglés. Y aquí quiero ser enfático y pueda que suene muy duro. Pero es que es increíble que nuestros estudiantes estén viendo inglés desde primero y lleguen a 11 y uno en las universidades tenga que recibirlos en A1. Nada. La clase es en inglés. Y el estudiante va tomando todo y lo va asociando. Carlos Iván, son capaces de aprenderse una canción en inglés. Usted los oye cantar en inglés y lo cantan con pasión. ¿Cómo es que graban en su cabeza esos fonemas de pronunciación para cantar la canción y en la clase hablan en español? Entonces, voy a tomar el ejemplo de la canción para decirles lo siguiente. Si la canción es significativa y los aprendices pronuncian bien el inglés por la significatividad de la canción, entonces cuando no nos hablan en inglés y no nos producen lo que nosotros queremos que produzcan, revisen muy bien lo que están enviando. Y yo te recomiendo retomar mi presentación en el tema de tareas auténticas y significativas. Si los tienes en un entorno familiar hoy o a lo mejor cercano del barrio, por favor, que te cuenten, que te hablen, que te canten, que te escriban, que te pinten y te diagraman en inglés. Esa es mi recomendación. Y sobre el feedback, pues ya aplicas todo lo que yo te cuento. La encuentran, yo se las estoy mandando a Germán y él las está exponiendo allí en las aulas virtuales, las presentaciones. Muchas gracias, doctor Richard. María del Pilar nos ha levantado la mano. Por favor, habilita su micrófono. Tiene la palabra. Hola, doctor, ¿cómo está? Germán, ¿cómo están? Hola, Bueno, María yo del estoy de Pilar. acuerdo con algo que dice Richard ahorita y es que menos actividad y más feedback. Y una de las cosas que a mí me ha funcionado dentro de las aulas de clase es que el feedback con ellos es bueno hacerlos a manera de razonamiento, no como volviéndoles a repasar la tarea o el tema, sino bueno, llevando el tema y llevándolo a un caso, y tú en este caso, ¿qué harías? ¿Esto o lo otro? Bueno, esa es la explicación digamos, del tema que estamos viendo. O sea, es como haciendo un paralelo o una comparación del tema visto con un caso de la vida real, por decir algo. Bueno, en el caso de mis asignaturas, que es fácil, ¿no? De procesos de lectura, inteligencia emocional o en el arte. No sabría, de pronto se podría hacer que en el área de matemáticas, en el área de química, ciencias, no sé, pero funciona mucho el feedback haciendo el racionamiento con casos de la vida real, como tú qué harías, tú qué pensarías, cómo lo resolverías. Bueno, de la misma forma, esa es la definición del tema que estamos tratando y a ellos se les graba más. Entonces sí pienso que es menos, no llenarlos de tanta actividad, tanta tarea, mejor dicho, que prácticamente terminen haciendo la clase por uno, sino enseñarlos a razonar, enseñarlos a argumentar para que ellos digan con sus propias palabras y no como está al pie de la letra, ¿no? Con puntos y comas, que es lo que les pasa a muchos docentes, ¿no? Es que si no me escribe como está en el libro, pues no se lo valgo y saca 0. Que si lo dicen con sus palabras y esa es la interpretación, pues es excelente porque así lo entiende y eso se le va a quedar el resto de la vida, así se lo aprende de memoria y al otro día al paso de la vuelta se le olvidó. Muchísimas gracias. Tiene todo sentido lo que usted está diciendo, María del Pilar. Y yo quiero reforzar un poco lo de María del Pilar con un libro que les quiero recomendar, Las 21 lecciones para vivir en el siglo XXI de Yuval Harari, en la lección 19 sobre la educación.
Y dice, ¿y para qué informamos tanto a los informados? Y esto con respecto a lo que María del Pilar estaba diciendo, de la información está. La función de nosotros es ayudarlos al razonamiento crítico. La pregunta es indispensable. Dos profesoras de la UIS, Rubia Arbeláez y, pues, se me olvida el nombre de ella, ella es la esposa del actual rector de Marta Vitalia Corredor, escribieron un libro muy interesante sobre la pregunta para desarrollar la aproximación cognitiva. Se los recomiendo. O sea, cuando usted lleva a un estudiante con la pregunta, lo lleva ahí como pegadito, lo lleva como pegadito, ¿cierto? Entonces, esa dinámica es bien interesante. Usted tiene la atención de un estudiante poquitico. Imagínese la atención de un niño. El niño, 10 minutos y se acabó atención. Usted lo lleva preguntando y le pregunta y le pregunta y lo mantiene conectadito. Igual el adulto. Ahora, profesores, los aprendizajes son para toda la vida. Y usted, sea de ciencias naturales, sea de ciencias sociales, sea de lo que sea, usted está aprendiendo para la vida. Esto no estamos aprendiendo aquí para gobernar Marte ni Júpiter, nada, está aprendiendo para la vida. Y la vida es la solución de problemas. Y eso es lo que le tocará enfrentar al niño, al joven o al adolescente. Muchas gracias, doctor. Por favor, repetir el nombre del libro, Las 21 lecciones para vivir en el siglo XXI, de Yuval Harari. Es un caso de tipo súper interesante. Vive en Israel. Es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Óiganlo bien, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el tipo es ateo. Es una maravilla de texto. Tiene 3 libros. Son bestseller ahorita. Y ese que les recomiendo es bellísimo. La lección 19 es bellísima sobre la educación. Bien, 3 anuncios parroquiales antes de despedirnos, de terminar. El primer anuncio parroquial tiene que ver con las actividades de la próxima semana, las que vamos a tener a partir del martes de la próxima semana. Son 3 conversatorios que están relacionados con algunas inquietudes que tenemos la mayoría de nosotros, por no decir todos, a partir de tanta información que nos ha llegado sobre la pandemia, sobre el COVID, sobre, bueno, todo eso. Entonces vamos a tener 3 conversatorios con 3 expertos. El primer conversatorio será mitos y realidades del COVID, que va a orientar el doctor Martín Alberto Gómez Rueda, médico cirujano de la UIS. El segundo conversatorio será salud mental y COVID, que lo va a orientar la doctora Joana Mogollón, médica egresada de la Universidad Autónoma con especialidad en neuropsiquiatría de la Universidad de los Andes. Y el tercer conversatorio, que se va a llamar Las Nobles Verdades del COVID, lo va a orientar el doctor Santiago Avilés Lee, médico egresado de la Escuela Colombiana de Medicina, Universidad del Bosque, y especializado en medicinas complementarias y de integración. Estos conversatorios, nuevamente, pues son conversatorios libres, pero van a tener algo adicional. Y es que la siguiente semana, es decir, la primera semana de agosto, nos va a volver a acompañar como ponente, y en este caso como tallerista, el ingeniero Sergio Suárez Barajas, quien nos va a orientar en talleres específicos de estos temas que, por ejemplo, hoy ha señalado el doctor Richard. El manejo de Facebook para las clases virtuales y para hacer estos ejercicios de feedback. Pero a nivel de taller, van a practicarlo, van a hacerlo, van a interiorizar. Y van a practicar otras herramientas que tienen que ver con esto que en estos días el doctor Richard nos ha compartido. Va a obtener algo singular, y es que para esta actividad, como es de taller, pues no podremos hacerlo con asistencia masiva, porque pues tendrá el ingeniero Sergio que dedicarle tiempo a cada uno de ustedes para que así pueda quedar claro cada uno de los ejercicios.
a fin de que, como ya lo hemos dicho anteriormente, lo importante es que se aprenda a manejar una herramienta y no a conocer 10. ¿Quiénes van a participar de ese taller? Vamos a premiar a los que la semana entrante participen en el taller, en los conversatorios de estos conversatorios de información sobre el COVID, pandemia, en salud mental, bueno, en fin, lo que ya les acabo de mostrar, los vamos a premiar dándoles ingreso inmediato a cada uno de los talleres. Y los demás, pues, se van a inscribir y dependiendo de la cantidad, pues les vamos a ir autorizando el ingreso. Así es que, mis queridos profesores, estén pilas, muy atentos a sus correos electrónicos, a sus teléfonos celulares, porque por allí enviamos la información tanto de los conversatorios de la semana entrante como los conversatorios, o mejor, los talleres de la primera semana de agosto con el ingeniero Sergio Suárez Barajas, que algunos de ustedes ya lo conocen. No me queda sino por agradecerle, doctor Richard, la amabilidad, el tiempo que usted nos ha dedicado, el interés que usted mostró desde el principio a compartir su experiencia, su conocimiento con este grupo bellísimo de maestras y maestros que están con ganas de seguir mejorando su competencia docente, su profesionalismo, querer seguir impactando la vida de sus estudiantes. Desde la Cooperativa de Profesores y la Fundación Coprofesores le agradecemos muchísimo, doctor Richard, su participación, y a cada uno de ustedes que muy amablemente respondieron a nuestra invitación también, muchísimas gracias. Recuerden que esto queda grabado y puesto en el aula virtual de la Fundación Coprofesores. Allí, si ya están registrados, hoy ya vi algunos registrados allí. Si ya están registrados, pueden acceder nuevamente al material. Si no lo han hecho, háganlo este fin de semana para que puedan volver a revisar. Doctor Richard, muchísimas Yo quiero, sí, no, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la paciencia que tuvieron de estos 3 días escuchar. Traté de que fuera muy, muy interactivo, que por lo menos dialogáramos algunos conceptos. Quiero despedirme con la siguiente idea, miren. Es importante formar comunidades de práctica entre ustedes para que se cuenten las experiencias. Los tiempos que nos vienen de reconstrucción de la sociedad son duros y está en nuestras manos formar los ciudadanos para reconstruir la sociedad. Así que ante retos grandes, grandes entrenamientos. Los felicito por estar acá y pues que sigan preparándose, que sigan profesionalizándose, sin dejar pendiente la frase de Santo Tomás que mencioné casi todos los 3 días. Recuerden que nuestra tarea es formar, por eso la gloria del maestro es la vida honesta del discípulo. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.